recording is on. Bueno, buenos días chicos. No sé si me ven en sus respectivas pantallas o se ve todo, no, todo negro, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar un poquito a ver si se comparte la pantalla. Y empezamos con pantalla o sin pantalla, no se preocupe. Yo voy a salir un segundo del aula y voy a volver a entrar, chicos. ¿Eso me escucharon? 2 minutos salgo y entro a ver si podemos restablecer la conexión. Gracias.
Bueno, para por lo menos se ve la diapositiva. Eh, están viendo, ¿no es cierto? La diapositiva que está en la pantalla, sí. Quiero ver si se ve la cámara y bueno, y si no, ya empezamos. La cámara no. Ah, sí, ahora se ve. Bueno, todo en orden. Bueno, hoy chicos, buenos días antes que nada. Vamos a continuar trabajando y en realidad vamos a concluir con la bolilla 6, que es estudio de funciones de dos variables independientes fundamentalmente. Ese es un tema, como les decía en la clase del martes, que tiene muchas aplicaciones en términos de optimización, de determinar los mejores valores que hacen que una función eh, se maximice o se minimice para obtener ventajas de la modificación que nosotros hacemos con las variables independientes en una función de dos o en general de más variables. Nosotros el martes avanzamos un poquitito en definir de una manera precisa lo que entendíamos por mínimos relativos o máximos relativos, una definición en términos de valores de la función en un punto y los valores de la función alrededor de ese punto. Entonces ahí veamos que en esos entornos locales, la función si no tenía otro valor que la supere era un máximo y si no tenía otro valor que esté por debajo de ella, bueno, era un máximo eh, relativo. Si no tenía otro valor que la supere, digamos, eh, era un máximo y si no tenía otro valor que esté por debajo de ella, era un mínimo relativo. En ese contexto, también cuando analizamos el dominio de una función, definimos extremos absolutos, que son aquellos valores de la función que son máximos y mínimos independientemente de si coinciden con un relativo o no. O sea, es el mayor valor que toma la función en todo el dominio. Vimos también que para determinar los extremos relativos había una condición necesaria que era que las derivadas primeras se anularan de la función en ese punto. Nosotros para una función de dos variables tenemos dos derivadas primeras que son las derivadas parciales respecto de x e y si usamos a x y como nombre para las variables independientes, ¿no? Se pueden usar u y b o cualquier otro nombre, pero en general se usan x e y. Y esa condición necesaria aseguraba que el plano tangente a la superficie en ese punto, que hace iguales a cero a ambas derivadas parciales simultáneamente, iba a ser un punto crítico. Y en ese punto crítico podía haber extremos, ya sea máximo relativo o mínimo relativo. Entonces, como una primera aproximación a encontrar extremos, hacíamos las derivadas primeras de la función iguales a cero simultáneamente. Sin embargo, no había garantía de que sean sí o sí extremos esos puntos que encontramos, porque podían haber puntos al estilo de los puntos de inflexión en funciones de una sola variable, puntos que se llaman en el caso de las funciones de dos variables y de más variables puntos de ensilladura o puntos de silla simplemente, en donde la función no es que no tenga valores que la superen alrededor de todo ese punto, ni valores menores alrededor de todo ese punto, o sea, no se puede decir que ni es un máximo ni es un mínimo. Y esos puntos no lo detectamos a través de la condición necesaria, sino que lo tenemos que detectar a partir de otros estudios que hacemos sobre la función de dos variables. Para eso
A mí me parece interesante recordar cuál era el criterio que ustedes usaron o que se usa para determinar los puntos críticos en una función de una variable independiente. Eh, Cuando nosotros tenemos una función de una variable independiente, por ejemplo, igual a x cuadrado más uno o cualquier función de ese tipo, también podemos, de alguna manera, hablar de máximos y mínimos. Entonces, ustedes tenían o tienen, mejor dicho, un procedimiento si encuentran un problema en el cual tienen que calcular por dónde o por qué punto una función pasa por un máximo, si es que pasa, y la función es igual a uno menos x cuadrado, por decir un valor, ustedes saben cómo actuar para encontrar un máximo o un mínimo. Si, si ustedes podrían, en, en- en síntesis, a través del chat, decir el primer paso que darían, y estoy concretamente hablando de la función uno menos x cuadrado, o sea, y igual a uno menos x cuadrado, ¿cuál sería el primer paso para encontrar extremos relativos, suponiendo que x está definido entre menos infinito e infinito? Lo pueden poner por el chat, chicos, por favor. O pueden hablar, ¿no? No estamos acostumbrados a hablar todavía, pero habiliten el micrófono y hablen. Si no se escucha bien, yo lo silencio, pero pueden hablar. Hola. No sé si se entendió la pregunta o estamos desconectados. Sería derivar e igualar a cero. Ese sería el primer paso que ustedes darían. Bien, entonces si se deriva y se iguala a cero, ustedes es como que tendrían la derivada, si es de la función de la que hablamos, ¿no es cierto? Eh, Menos 2x me parece como derivada. ¿Será? Así es. Bueno, ya conocen la derivada y ustedes lo que dice Mariano es derivar e igual a cero. Entonces, 2x igual a cero. ¿Eso qué información le da 2x igual a cero? ¿O qué información de la que necesitamos nosotros, digamos, para calcular máximos y mínimos le da? 12, menos 2x igual a cero. Un punto crítico, que sería ¿cuál? ¿Cuánto vale x? ¿O cuánto vale ese punto crítico, mejor dicho? X igual a cero. En x igual a cero hay un punto crítico. Eso lo hacen ustedes en una función de una variable. Ahora, ese punto crítico podría ser un máximo relativo, también podría ser un mínimo relativo, o podría ser un punto de inflexión. Nosotros la función uno menos x cuadrado la conocemos. Eh,
y tal vez la imaginamos sin mucho esfuerzo. Pero supongamos que no la queremos imaginar esa función graficada y nos disponen de una manera de dibujar la función en este instante. Eh, ¿Podrían clasificar el punto analíticamente, decir si es máximo o es mínimo o no? Sí podrían. ¿Cómo? O sea, analizando los intervalos infinito cero. Ah, bien. Lo que dice Mariano es ponerse a analizar los puntos que toma la función en esos dos intervalos. Digamos, a ver, la función es uno menos x cuadrado, que esa la conocemos, para ver si crece o decrece. Ese sería un análisis. O sea, tratar de analizar la función, ver si crece o decrece, y en términos generales, la técnica que resume lo que está diciendo Mariano, que es analizar si crece o decrece, o sea, si la derivada es positiva o negativa, o si cambia de signo en algún lugar. ¿Cuál es el criterio que ustedes usaban para clasificar un punto crítico en una función de una variable? Un criterio analítico, ¿no? De las derivadas, de las derivadas segundas. Álvaro, correcto. ¿Qué pasaba con las derivadas segundas? Que en este caso nos va a dar cero del ejemplo, pero bueno, en general. ¿La derivada segunda tenía alguna información con respecto a si la función pasaba por un máximo o por un mínimo? Sí. Y en el punto crítico, concretamente, nosotros antes decíamos, si la derivada segunda es positiva, la función pasa por un mínimo. Se supone que eso es así porque la derivada está creciendo, digamos, si es que la derivada segunda este, es positiva y, bueno, pasa por un mínimo, claramente. Y si la derivada segunda, en cambio, es negativa, decimos que la función pasa por un... mm, mínimo si la derivada máximo, perfecto. O sea, mínimo si la derivada segunda es positiva y máximo si la derivada segunda es negativa. Y si la derivada segunda fuese cero, o tal vez no existiera en ese punto, no nos sirve como criterio para clasificar el punto crítico. A lo que yo voy con esta breve o no tan breve introducción es que ustedes para clasificar un punto crítico de una función de una variable no solo hacían las derivadas iguales a cero o la derivada igual a cero, sino que además analizaban qué pasaba con la segunda derivada que daba la información sobre el crecimiento o decrecimiento de la derivada primera. Si la derivada primera crece o decrece, de alguna manera se nos da la información respecto a la clasificación del punto. Yo les voy a mostrar, eh, a ver si se puede, dos cosas, digamos, que están vinculadas con eso. Eh, no se asusten, chicos, por favor, se los pido que vamos a tratar
de ser lo menos riguroso posible en cuanto al marco conceptual. Lo que están viendo en la pantalla ahora es el teorema del valor medio. Ustedes este teorema lo conocen para una función de una variable y lo que dice en definitiva es que la derivada de una función en un punto se puede expresar como un cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable independiente en ese punto. Ese teorema, que es el teorema de Lagrange, también se llama teorema del valor medio. En términos generales, eso nos permite expresar eh, a una función como el valor de la función en un punto más un incremento que es el que sufre la función cuando x se desplaza de un valor x a x más a o x menos a. Eso ahí yo me tengo que detener y preguntarle si entienden o recuerdan de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Del teorema del valor medio, que podemos expresar un incremento de la función en función de la derivada de la función en un punto. ¿Sí? Sí. Y si no está muy claro, no se preocupen porque el tema acá es conceptual. ¿Qué pasa con las derivadas de la función en los puntos críticos? O sea, ¿qué pasa cuando hay un punto crítico? La derivada de la función vale cero. Entonces, en el teorema del valor medio, el, el cociente incremental que estamos mencionando acá en nuestra explicación, este teorema eh, o la expresión que tenemos para expresar el valor medio, sufre en el segundo término una situación en donde el cociente incremental se anula porque la derivada se anula. Y la función sería igual a la función en A. Ahora, después de ese teorema del valor medio aparece Taylor tratando de generalizar esa expresión del teorema del valor medio y ubicarla o extenderla a más términos en la expresión. Y plantea el teorema de Taylor, que es lo que están viendo ahora en la pantalla. El teorema de Taylor. ¿Qué hace Taylor? Bueno, va avanzando en otros términos, fuera del primer término donde implica la derivada primera, y va agregando derivada segunda, derivada tercera, etc. Esta fórmula de Taylor, que ustedes la conocen como serie de Taylor, a veces así simplemente, de alguna manera nos explica cuánto vale la función o cuánto se aleja la función en cualquier valor x eh, de un punto a medida que x se va distanciando de a. El polinomio que aparece se llama polinomio de Taylor de orden k, como lo pueden ver en la imagen.
Y ese k es el número de derivada que aparecen. De orden uno sería hasta la derivada primera, que es el teorema del valor medio que ustedes conocen. Y de orden 2 aparece la derivada segunda. Y ahora acá, por favor, nos detengamos un segundito en el análisis de este polinomio y yo les voy a pedir 5 minutos que se imaginen a la izquierda del signo igual que en vez de decir P sub K dijese f de x, o sea, la función que nosotros estamos considerando. Y que en esa expresión que está sombreada solamente consideremos hasta el tercer término. O sea, f de a más f' de a por x menos a más f segunda de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado. Ese sería el desarrollo de Taylor de segundo grado o de segundo orden, se lo llama a veces también. Imaginémonos que tenemos una función f de x, que ahí dice p de x, que pasa por un punto crítico. En el punto x igual a a. Si nosotros a la derecha del signo igual a f de a la pasamos a la izquierda el miembro quedaría f de x menos f de a igual. Ahora voy a ver, vuelvo al aula. ¿Van siguiendo, que hace 5 minutos que estoy hablando, van siguiendo el razonamiento hasta ahí, chicos? Sí. Además de Mariano, ¿otro está enganchado o...? Bueno, bien, Álvaro, gracias. Este, entonces, volviendo a la explicación, es como que tuviéramos f de x menos f de a. Sí, más o menos. Bien. Un avance, digamos, el más o menos, porque ahora vamos a tratar de redondear el concepto. A la izquierda del signo igual nos está quedando f de x menos f de a. Pensemos qué significa f de x menos f de a. Significa la diferencia que hay entre el valor de la función en x y el valor de la función en a. Supongamos que en a hay un mínimo relativo. F de x menos f de a, ¿es positivo o negativo? Repito, supongamos que en a hubiese un mínimo relativo para esta función. Entonces, el término de la izquierda, f de x menos f de a, ¿es positivo o negativo? Negativo y positivo. A ver, alguien que desempate, por favor. F de x menos f de a. F de a es el menor valor. Un positivo más. Tenemos 2-1. 2-2. 3-2. Arriba el negativo. 4-2. A ver, voy a repetir la 5-2. Está bien, está bien. Ya está la hora, referee. El tema es así. Vuelvo a la consigna. A la izquierda del signo igual nos queda f de x menos f de a. Supongamos que en el punto A la función f pasa por un mínimo relativo. A la vuelta de A, todos los valores de f, si en A pasa por un mínimo relativo, deberían ser mayores o menores que el valor de f en A. Ahora la respuesta puede ser mayores o menores. A ver cómo sale la votación.
mayores, 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 y bueno, está bien, ya listo, mayores. Ahora, si f de x, cualquiera sea x, es un valor mayor que f de a, porque es el mínimo, la diferencia entre f de x y f de a sería positiva o negativa. Bien, entonces, con ese criterio, ahora nos vamos a la izquierda del signo igual, donde ya f de a no está, porque lo pasamos perdón, nos vamos a la derecha del signo igual. F de a ya no está porque lo pasamos a la izquierda. La derivada primera en a, si estamos por un mínimo relativo, en el segundo término, ¿no es cierto?, de la fórmula que está escrita ahí, f' en a, si estamos en un mínimo relativo, ¿cuánto vale? Cero. ¿Están de acuerdo en que tiene que valer cero sí o sí, si es que pasa por un mínimo relativo la función? Sí, correcto. Y como habíamos dicho que íbamos a considerar hasta el tercer término nada más, lo único que nos queda es menos, a ver, en el tercer término estamos hablando de, nos queda más f segunda de a sobre 2 factorial x menos a al cuadrado. Ese término, o sea, f segunda de a sobre 2 factorial por x menos a, todo x menos a al cuadrado, es el término que queda igualado a f de x menos f de a. Ustedes dijeron que f de x menos f de a debería ser positiva si la derivada, si la función pasaba por un mínimo en a. Repito, habíamos dicho que f de x menos f de a debía ser positiva si la función pasaba por un mínimo en a. Como el segundo término que está en función de y' se anula porque es un punto crítico y y' vale cero, el signo de f de x menos f de a va a ser el mismo signo que f segunda en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado. Analicemos la expresión f segunda de a sobre 2 factorial por x menos a todo al cuadrado. X menos a todo al cuadrado, ¿podría ser negativo? Nunca. Nunca, porque lo que valga x no importa, está elevado al cuadrado. Si x menos a siempre es positivo, el signo de f segunda de a sobre 2 factorial por x menos a todo al cuadrado, ¿quién lo define? La derivada segunda de a. Y entonces ahí llegamos a la conclusión de que para que pase por un mínimo, es decir, que f de x menos f de a sea positivo siempre, la única posibilidad es que f segunda de a sea positivo. Por eso cuando ustedes calculan, o mejor dicho, determinan un punto crítico en una función de una variable, teniendo en cuenta el criterio de la derivada segunda, hablan del signo de la derivada segunda como que determina si la función pasa por un mínimo o un máximo. Ese criterio, que está basado en la diferencia entre el valor de la función en un punto y el valor de la función en el punto crítico, es un criterio muy útil para clasificar puntos críticos, no solo en el caso de funciones de
una sola variable, como lo que estamos viendo acá de repaso, sino también para más de una variable. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre funciones de una variable y de más de una variable? Que las derivadas no son únicas por cada orden de derivación, sino que por cada orden de derivación nosotros tenemos muchas derivadas. Por ejemplo, una función de dos variables, para las derivadas primeras tenemos dos, una respecto de x, una respecto de y. Para segundo orden de derivación tenemos cuatro, una respecto de x dos veces, una respecto de y dos veces, una respecto de x y de y otra respecto de y de x. Y así sucesivamente, cuando derivamos tres veces ya se nos forman más derivadas. O sea, en vez de cuatro se nos forman más derivadas. Y a medida que vamos aumentando el grado de derivación o el orden de derivación, se nos forman más derivadas. Pero conceptualmente, este criterio del signo de la derivada segunda lo podemos usar en funciones de más de una variable. Acá yo necesito que ustedes me digan, por favor, si para el caso de una variable, que es lo que estuvimos viendo hasta hace un segundo, pudieron interpretar conceptualmente, no digo de la fórmula, ni de memoria, ni de ninguna manera, conceptualmente cómo el signo de la derivada segunda define el carácter del punto crítico. ¿Eso se entendió? Bien. Bueno, eso es importante porque ahora nosotros lo que tenemos que ver es en... Ahora estamos viendo la guía de cursada propiamente dicha. Y yo lo tengo que llevar a un punto en donde ese teorema del valor medio o fórmula de Taylor de segundo orden que vimos para una variable, hacemos un desarrollo teórico en la guía de cursada en el cual lo extendemos a dos variables. Esto yo les comento. Ese desarrollo teórico no es, eh, digamos, no está puesto en la guía como para que ustedes lo aprendan como si fueran Taylor, digamos, a desentrañar las cuestiones del marco teórico, porque nosotros estamos estudiando ingeniería, o sea, la aplicación de las matemáticas en la resolución de los problemas. Pero sí, como todo profesional de la ciencia y la tecnología, nos tiene que interesar de dónde surgen las cosas que usamos después. En este caso, el teorema del valor medio que ustedes están viendo ahí justo en la página 100 de la cartilla, se extiende para funciones de dos variables. Y eso ustedes lo van a leer, va a ser un poco, digamos, sacrificado seguir la notación y no hay otra manera más sencilla, pero finalmente eh, lo que es importante que ustedes vean, a ver si les puedo sombrear esta fórmula, aunque sea más o menos. En parte está sombreada la fórmula que yo les quiero mostrar. Tratemos de ver esta fórmula con la mayor generosidad que podamos tener, sin animosidad, digamos, en contra de la pobre fórmula que no tiene la culpa de ser tan complicada. Hay un signo igual. Bueno, a la izquierda del signo igual está lo mismo que estábamos viendo recién, f de x menos f de a.
Nada más que ahora no es f de x menos f de a, sino que como es una función de dos variables, llamamos, en vez de poner x, x0 más h, que sería lo mismo que poner un x cualquiera, y en vez de poner en vez de poner i solo, ponemos i0 más k, que sería un i cualquiera. En vez de una función de x, es una función de x y de y. Y después del signo menos, lo que ponemos en lugar de la función f de a, que antes la función dependía de una sola variable, lo que ponemos es la función de x0 y 0, que sería el equivalente del punto A en una variable a dos variables. Lo que sigue es un segundo término, que ahí quedó sombreado milagrosamente exclusivo, en donde tendríamos que asimilar a lo que antes poníamos como x menos a por la derivada de f en a. Y h vendría a ser la diferencia entre x menos x0, o el valor ese incremental, y la fx es la derivada de f respecto de x. Como en realidad hay dos derivadas, el primer término de antes, que era f' en a multiplicado por x menos a, se transforma en dos términos, que incluye la derivada de f respecto de x y la de f respecto de y. Y el tercer término, que acá este sí que no lo voy a poder sombrear solo, pero ahí más o menos queda sombreado un pedacito solo. El tercer término, que antes era 1 sobre 2 factorial multiplicado por la derivada segunda de f en a, por x menos a, ahora queda como son cuatro derivadas segundas, f de xx, f de y f de xy, que esa se repite tanto f de xy como f de ix son iguales, queda la expresión que está entre corchetes para el, el valor del tercer término. Entonces, imaginémonos que ahora estamos frente a un punto crítico. Eh, ¿Y por qué? ¿De dónde sale o qué representa? ¿Por qué K? Ah, perdón. Nosotros antes, en la función de una variable poníamos x menos a. Bueno, x menos a tiene un valor, que a es el punto donde estamos calculando la derivada y x es un punto cercano. X está separado de a por un valor, que puede ser delta x o lo podemos llamar h o k o otro nombre. Entonces, tanto k como h se ponen en esta expresión de dos variables de Taylor para significar el delta x y el delta y. Y se los pone explícitamente con nombres distintos porque como las dos variables son independientes, el h y el k pueden ser diferentes. Por ahí k vale 0, o sea, no varía y h sí tiene un valor, o las dos varían. ¿Se entendió, Maxi? Bien. Entonces, ahí ahora nos queda una expresión, que es la que quedó medio marcadita en la pantalla, que dice fórmula 18, en donde tenemos a la izquierda del signo igual la diferencia entre los valores de la función en un punto x0 y 0 y otro punto alejado de x0 y 0. Después tenemos un primer término, por decirlo así, en donde aparecen las derivadas primeras de esa función en el punto x0 y 0. Y después tenemos un segundo término a la derecha del signo igual, en donde aparecen las derivadas segundas de x de la función f de x en el punto x0 y 0 en términos generales. Acá como la fórmula está cerrada,
se toma un punto intermedio, aplicando el teorema del valor medio, entre x0 más h y x, digamos, y x0. Pero conceptualmente es el mismo caso que lo que teníamos recién para una función de una variable. Ahora la pregunta, si la función de dos variables pasa, por ejemplo, por un mínimo relativo, ¿cuánto valdrá la suma de los dos primeros términos de la expresión que está a la derecha del signo igual en esa que está sombreada en la pantalla? A ver si repito la pregunta más despacito. Si en x0 y 0 una función f de xy pasa por un mínimo relativo, en la expresión que está sombreada en la pantalla, la número 18, ¿cuánto vale en el segundo miembro la suma de los dos primeros términos? Mariano dice 0 por... O sea, ¿por qué sería 0? ¿Cuánto vale qué cosa? Está bueno, Álvaro. A ver, vamos a la fórmula 18. A ver, vamos a ir avanzando con respuesta de parte de ustedes. ¿Estamos todos en la fórmula 18? Observando la fórmula 18. Chicos, ahora te contesto, Mariano, en un segundo. Estamos todos en la fórmula 18. Bien. Imaginemos que f de xy en esa fórmula 18 es una función continua, todo bien. Y esa fórmula 18 tiene una particularidad. A la izquierda del signo igual se plantea la diferencia entre el valor que toma la función en x0 y 0, que es un punto específico del dominio, y el valor que toma la función en otro punto distante de ese x0 y 0, separado de x0 y 0 por valores arbitrarios h y k. O sea, estamos comparando la función en dos puntos del dominio, uno que es x0 y 0 y otro que está alejado de ese punto. ¿Hasta ahí vamos bien? Yes, bien. Taylor hace una fórmula en donde aproxima esa diferencia a la suma de términos vinculados con las derivadas de la función. La que vimos hace un rato para una variable era la que ustedes conocen y que es más sencilla de interpretar porque hasta gráficamente se la puede ir llevando. Esta es una generalización para dos variables. Y este desarrollo de esa diferencia a través de una fórmula que es la fórmula de Taylor incluye varios términos. ¿Cómo está expresada la fórmula 18? Hay tres términos a la derecha del signo igual, de los cuales los dos primeros los vamos a considerar como si estuvieran agrupados. ¿Vamos bien? Bien. En los dos primeros términos, Taylor lo que sostiene es que la diferencia entre el valor de la función en un punto y en un punto alejado, a ese punto alejado por h y por k, va a ser proporcional
al valor de h y al valor de k. Y también proporcional al valor de las derivadas primeras de la función respecto de x, respecto de y en ese punto. Por eso dice h por f de x más k por f de y. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, siguiendo el desarrollo, Taylor también dice que esa diferencia, que está a la izquierda del signo igual, va a ser proporcional al valor de las derivadas segundas de la función f de xy. Por eso aparece un tercer término que implica a todas las derivadas segundas, que es como en la fórmula de una variable aparecía un término que implicaba a la derivada segunda de la función f de x. Antes era solamente f de x, entonces había una sola derivada segunda que era y segunda. Ahora, al generalizar a dos variables, el término que implica la derivada segunda es un término que incluye dentro del corchete varios términos a su vez. Porque hay que tener en cuenta la derivada segunda respecto de x dos veces, la derivada segunda respecto de y dos veces, y también la derivada segunda de f respecto de xy, que circunstancialmente, como siempre son iguales por una regla de derivadas cruzadas, se agrupa en el segundo término del paréntesis como una sola, en el segundo término del corchete como una sola unidad, digamos. Pero lo que dice Taylor es que también el valor de esa diferencia entre la función en un punto x0 y 0 y en otro punto distanciado x más h, distanciado x0 más h e y0 más k es proporcional a la derivada segunda. Y podría seguir con la derivada tercera, cuarta, quinta, etc. Bueno, ahí entonces estamos en el punto en donde tenemos que analizar si nos damos cuenta que la diferencia de la función entre el valor en x0 y 0 y otro valor cercano está vinculada a la expresión que está a la derecha del signo igual. ¿Eso está entendido o por lo menos interpretado de alguna manera? Sí, se entendió. Qué suerte. Ahora, si lo que estamos analizando en este punto es el comportamiento de una función que pasa por un mínimo o por un máximo en x0 y 0, ¿qué pasaría con los términos que están a la derecha del signo igual? Reitero la pregunta. Si el estudio se centrara en una función de dos variables que pasa por un mínimo o por un máximo relativo justo en x0 y 0, ¿qué pasaría con los dos primeros términos que están a la derecha del signo igual en la expresión 18? Son cero porque es un punto crítico, son iguales a cero, con lo cual el signo del miembro de la izquierda, el signo del miembro de la izquierda sería igual al signo de ¿qué cosa? Del un medio de la derecha, de las segundas derivadas. O sea que la combinación de las segundas derivadas y el signo consecuente a esa combinación con la expresión que está puesta en el corchete nos va a decir si la función pasa por un máximo o por un mínimo.
Igual que nos decía antes el caso del signo de la derivada segunda, nada más que antes la derivada segunda tenía un signo y punto. Ahora, acá tenemos tres derivadas segundas con una determinada combinación, le asignan un signo a este término que empieza con el un medio. De ahí, de todo este análisis, este, ¿cómo podría decir? De todo este análisis complejo, o más que complejo, podríamos decir, algebraicamente engorroso, de todo ese análisis, riguroso, sí, está bien, es el término exacto, pero se puede deducir una herramienta para clasificar los puntos críticos de las funciones que tienen dos variables. Y bueno, y después vamos a ver que se generaliza cualquier número. De manera que ahora nosotros podemos, en en el esquema, digamos, que tenemos de determinación de los puntos críticos, pasar a clasificar los puntos críticos con la ayuda de una fórmula. Como les decía antes, en la guía de cursada está muy desarrollado cómo llegan a una expresión como por ejemplo esta, que es parte de lo que sería el teorema del valor medio para una función de una variable, eh, y el, el teorema del valor medio para funciones de varias variables, que es el fundamento teórico de algo que se simplifica de la forma que ahora les voy a explicar. Esta simplificación o resumen de todo el marco teórico nos permite clasificar los puntos críticos. Para clasificar un punto crítico nosotros partimos de la base, por supuesto, como ustedes dijeron muy bien recién, que las derivadas primeras valen cero. O sea, estamos en esa situación. Ahora volvemos al miembro de la izquierda de 18, que es la fórmula que estábamos viendo recién en detalle. Va a ser el signo que tome la expresión que está eh, expresada en este corchete multiplicado por un medio. Ahí, para simplificar esta expresión, a las derivadas segundas, que son tres, les ponemos un nombre de fantasía que serían A, B y C. La derivada segunda de f respecto de x dos veces se llama A, respecto de y dos veces se llama C, y respecto de x e y se llama B. Y finalmente la expresión tan compleja, digamos, con las derivadas y todo que nos quedaba, se simplifica hasta esta expresión algebraica, y esta parte es la que ustedes tienen que aplicar como herramienta, sabiendo de dónde sale, pero no preocupándose demasiado al momento de usarla como herramienta. El a por c menos b cuadrado positivo significa que el signo de la diferencia entre los valores de la función en x0 y 0 y los alrededores va a ser igual al signo de a. Y a es la derivada de f respecto de x dos veces. Entonces, si a por c menos b cuadrado fuese positivo y a, que es la derivada de f dos veces respecto de x, fuese positivo,
decimos que la diferencia que está a la izquierda del signo igual va a ser positiva y la función pasa por un mínimo relativo. Vuelvo al aula para ver si están todavía ahí siguiendo el razonamiento. ¿Entendieron esa parte, chicos, de la secuencia? O sea, todo lo que es f de xx y las notaciones las simplificamos poniendo a, b y c. Hacemos unos pasos algebraicos, sacamos un determinante que sería a, b, c, digamos como cuadrado, y de ese determinante calculamos el signo. No hay respuesta, o sea que me parece que no estuve bien en esta última explicación. A ver, a por c menos b cuadrado, que es lo que están viendo ustedes en la pantalla. Permítanme un segundito nada más que les comento. A por c menos b cuadrado simplemente sería f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. O sea, la combinación en esa expresión de las derivadas segundas. El determinante este que nosotros planteamos, o el modelo que nosotros planteamos, nos permite decir que si eso es positivo, entonces el signo de la diferencia de la función, que estaba a la izquierda del signo igual, va a quedar determinado por el signo de a. ¿Por qué? Porque en la última expresión totalmente simplificada, el signo de delta f es igual al signo de 1 sobre a multiplicado por esta expresión. Como en el primer término de esta expresión, h por a más k por b todo al cuadrado siempre es positivo, a por c menos b cuadrado define. Y eso es lo que nosotros usamos para definir. La combinación entre a, c y b, que serían las derivadas segundas. A ver si avanzamos un poquito más en entender este concepto. No pretendo que visualicen la fórmula, porque es la fórmula, deducirla cuesta muchas horas y entenderla también cuesta muchas horas, pero el concepto es, conociendo los signos de las derivadas segundas y los valores de las derivadas segundas, podemos entender qué pasa con la función en un punto crítico. A ver, algún comentario, por favor, chicos. Si no se entendió, me lo dicen, ¿eh? O sea, no hay problema. Ay, sí se entendió. Yo no entendí. Bueno, a ver, Maxi, porque no debe ser el único. ¿Por qué el signo de f, de delta de f en el primer criterio lo define a? Eh, Podría ser c. Bueno, ahí el análisis que hay que hacer es el algebraico de la fórmula. ¿Por qué lo define a? Por la siguiente cuestión. Nosotros tenemos que el signo de la expresión va a quedar determinado por lo que está en este momento recuadrado.
h cuadrado por a más 2hk por b eh, más k cuadrado por c. Eh, que es la fórmula que está arriba, nada más que en vez de decir f de x, x0 y 0, que es larguísimo eso, lo estamos poniendo como a. Eso no hay ningún cambio entre la fórmula original que nosotros vimos de Taylor, que es todo esto, y esta que está acá. Es la misma fórmula, nada más que en vez de las expresiones extendidas de las derivadas, ponemos a, b y c. Ahí sería cuestión de comparar, puede haber algún error en la guía, pero si no hubiera errores tendría que ser equivalente cada expresión. Esto que está en el corchete es el signo que nos interesa a nosotros determinar quién lo define. Como h y k pueden ser cualquiera, positivo o negativo, porque x e y pueden aumentar o disminuir. Nosotros no podemos decir directamente qué signo va a tener siempre ese corchete, porque no solo depende de a, b y c, que son las derivadas segundas, sino también depende de h y de k. Entonces tenemos que buscar una expresión que haga independiente el signo de este corchete de los valores de h y k, que nos permita analizar la función, no importa cuál sea el incremento de la variable independiente. Entonces, el 1/2 lo descartamos porque el signo no no lo influye. Claramente, digamos, el 1/2 lo podemos sacar y sigue siendo el mismo signo. Entonces quedaría el signo de lo que está acá, en este corchete. Ahora, si nosotros usamos una expresión algebraica, porque ahí nunca vamos a poder determinar el signo siempre si h y k tienen valores distintos. Lo que tenemos que hacer es tratar de independizarnos de h y k. Si nosotros hacemos digamos, una operación algebraica para formar cuadrados y dividimos todo por a y multiplicamos todo por a también, obviamente. Agrupamos los términos de la expresión anterior y ustedes pueden verificar o no lo pueden hacer, digamos, porque no es muy complicado, que pueden llegar a la expresión que está ahora recuadrada. ¿Por qué conviene esa expresión? Porque, primero, en esa expresión hay un corchete, en el cual el primer término es al cuadrado, o sea que nunca va a influir en el signo. Descartamos el primer término. Y en el segundo término, k al cuadrado tampoco va a tener influencia en el signo. Lo único que va a influir en el signo es a por c menos b cuadrado. Y ahora viene el análisis. Si a por c menos b cuadrado es positivo, si a por c menos b cuadrado es positivo, todo el signo de todo esto va a estar dado únicamente por el signo de 1 menos a. Y el signo de 1 menos a su vez, es el signo de a. Como nosotros sabemos que si delta f es positiva, la función pasa por un mínimo, quiere decir que si a por c menos b cuadrado es positivo y el signo de a es positivo, la función pasa por un mínimo. Y el signo de a no es otro que el signo de la derivada segunda de f dos veces con respecto de x. Vuelvo al aula. Entonces, Álvaro, ¿entendiste ese último, digamos, ese último concepto que es cómo va descartando, haciendo cuadrados, signos para que no te molesten en la determinación? Bueno, gracias. Lo que a nosotros
permite ese análisis es la clasificación de los puntos críticos, que es lo que está ahora puesto en la hoja, en la pantalla. Todo eso que vimos recién, y en realidad no hay que aplicarlo cada vez la fórmula de Taylor, ni el desarrollo, ni la deducción algebraica de por qué el signo de A, o sea, más allá de que hay que, bueno, uno puede saber por qué aparece, pero más allá de eso, lo que tenemos que eh, utilizar como herramienta de cálculo para clasificar es lo que llamamos el determinante hessiano. Bueno, porque Hesse, que fue un alemán, es H-E-S-S-I-E, Hesse, trabajó mucho sobre la determinación o sea, poder clasificar los puntos críticos y toda esa deducción, que no era como hoy se simplifica acá en este cuadro, eh, permitió hacer análisis de optimización muy importantes para la época y que no se limitaban a funciones de dos variables. Entonces, ustedes arman un determinante que es h igual a A por C menos B cuadrado, que es la expresión que vimos recién en la fórmula. Que ese A por C menos B cuadrado lo podemos imaginar como que surge del determinante que está ahora recuadrado, que es en la primera fila tenemos A y B, y en la segunda fila tenemos B y C. Y los casos que se nos pueden dar es, si H es negativo, no podemos asegurar el signo de la diferencia de la función, o da positivo y negativo según valgan H y K, estamos en un punto de ensilladura, que antes sería un punto de inflexión. Si H es positivo y A es positivo, como vimos recién, hay un mínimo relativo. Si H es positivo y A es negativo, también como vimos recién, ahora habría un máximo relativo. Y si H da cero, que sería el mismo caso que ustedes tenían con la derivada segunda de una función de una variable igual a cero, no pueden clasificar el punto, porque este criterio no le aporta ningún dato a la clasificación. Entonces, ¿cómo, a ver, cómo les puedo decir? Como método para clasificar los puntos críticos, que para el caso de una función de una variable se podía asimilar al estudio de la derivada segunda y a su signo, nosotros tenemos exactamente lo mismo, nada más que en el caso de las funciones de dos variables hay más de una derivada segunda y la combinación de sus signos a través del determinante hessiano y a través de la expresión específica, digamos h igual a c menos b cuadrado, nos permite dar en función del signo de h eh, la definición de si el punto es un punto extremo o bien es un punto de ensilladura. Y también nos permite decir en algunos casos que no lo podemos clasificar. El último concepto que de este tema queda, y ya vuelvo al aula, es el caso de los extremos condicionados, que son más bien problemas de aplicación de lo que nosotros vimos de derivadas de funciones de más de una variable. Muchas veces nosotros queremos calcular un máximo o un mínimo, pero con alguna condición. En el caso del ejemplo que está en la pantalla, eh, si nosotros quisiéramos determinar valores de x, y, z positivos, tales que su producto sea 40 y su suma mínima,
deberíamos trabajar en máximos y mínimos con determinadas condiciones. Ahora, si nosotros nos dicen determinar los valores de x, y y z mayores que cero, tales que su producto sea 40 y no hay otra condición, nosotros claramente podemos decir x igual a 2, y igual a 5, z igual a 4 y su producto va a ser 40. Con lo cual estaríamos determinando los valores. Cuando nosotros ponemos una condición, por ejemplo, suma mínima, ahí es otra cuestión. O si lo vemos al revés, es decir, determinar los valores de x, y z cuya suma sea mínima. Bueno, si x y z tienen que valer más que cero y su suma tiene que ser mínima, yo pondría, por ejemplo, x igual a 0,1, y igual a 0,1 y z igual a 0,1 y su suma va a ser mínima. Digo 0,1 por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos encontrar un valor infinitamente pequeño. Ahora, si yo además quiero que el producto sea 40, los tres valores de 0,1 no me permiten cumplir con esa condición. Y ahí hay algunas técnicas de eliminación o de multiplicadores de Lagrange que van a ver en las clases prácticas que permiten esa determinación. El, el concepto de este tema de el estudio de funciones de dos variables es como para abrir el panorama al análisis un poco más real, tal vez, de lo que pasa con las funciones que no siempre son de una variable, sino que en general son de más de una variable. Así que ese es el objetivo de este punto. Ya el análisis de una función de dos variables como que termina o concluye el aspecto de derivadas de funciones de más de una variable independiente. Y ya en la próxima semana, con el tema 7, empezaremos a acercarnos más a lo que son campos vectoriales. ¿Alguna duda, chicos? Más allá de que sí deben tener, pero bueno, de las que yo pueda resolver en 30 segundos antes que se vayan a la clase práctica. Bueno, chicos, los voy dejando porque seguramente hoy van a tener que hacer un montón o van a poder hacer un montón de problemas en la comisión que sigue ahora con las profes y que van a hacer ejercicios seguramente. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañar. Es un gusto realmente. Muy buenos días a todos.